Si llevas años pensando que la depresión es solo tristeza, un estado de ánimo o simplemente poca energía, este vídeo es para ti, porque probablemente sea una de las condiciones psicológicas más nombradas y al mismo tiempo más incomprendidas que existen. Hay personas que la describen como un vacío, como una niebla que lo cubre todo, como estar viendo su propia vida desde fuera sin poder sentirla del todo. Y eso no es tristeza. Es depresión, y son cosas muy distintas. Hoy vamos a entender qué es realmente, cómo funciona en el cerebro, por qué aparece y por qué no es ni de lejos una cuestión de actitud. Esto es La Cotidianamente. Bienvenido, bienvenida. Lo primero es aclarar algo que genera mucha confusión. La depresión no es tristeza. La tristeza es una emoción normal y necesaria y aparece cuando perdemos algo importante, cuando algo duele, cuando la vida no va como esperábamos y con el tiempo, en condiciones normales, se disuelve. La depresión es otra cosa. Es un estado que se prolonga en el tiempo, que afecta a cómo funciona el cerebro, a cómo el cuerpo se siente, a la capacidad de sentir placer, motivación o conexión con los demás. Y una de sus características más confusas es que no siempre se presenta como tristeza intensa. A veces se presenta como vacío, como apatía, como una sensación de que nada importa demasiado, como un cansancio que no se va aunque descanses. Hay incluso un término específico para una de las señales más claras, la anedonia, la incapacidad de sentir placer ante cosas que antes sí que lo generaban. Comida que ya no sabe igual, música que ya no emociona, compañía que ya no reconforta. Por eso muchas personas que tienen depresión no la reconocen como tal, porque no se sienten tristes, se sienten nada. Hay también un criterio que ayuda a distinguir un mal momento pasajero de algo que merece más atención. Y estoy hablando del tiempo. Sentirse mal durante unos días, incluso durante una semana difícil, forma parte de la experiencia humana normal. Pero cuando ese estado se mantiene de forma sostenida durante semanas, afectando el sueño, el apetito, la energía y la capacidad de disfrutar, ya no hablamos de un bache emocional. Hablamos de algo que merece ser mirado con más detenimiento, idealmente con acompañamiento profesional. Y hay algo más que rara vez se menciona. La depresión no siempre se ve como uno esperaría. En algunas personas, especialmente en hombres, no se presenta como tristeza ni como llanto, sino como irritabilidad, como un enfado que aparece por cosas pequeñas, como una tensión constante que en realidad esconde ese mismo vacío de fondo. Y hay algo que en los últimos años se ha empezado a nombrar más, la depresión de alto funcionamiento. No es un diagnóstico formal, pero describe algo muy real. Personas que por fuera siguen cumpliendo con todo, van a trabajar, sonríen en las reuniones, responden mensajes a tiempo y por dentro están sosteniendo un peso enorme que nadie a su alrededor logra ver. La depresión tiene una base neurobiológica muy concreta. No es un invento, no es exageración, es algo que ocurre en el cerebro a nivel físico. En el cerebro hay una serie de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, la energía, el sueño y la motivación. Entre ellas, la serotonina, la dopamina o la noradrenalina juegan un papel especialmente importante. En la depresión, el equilibrio de estos neurotransmisores se altera y esa alteración cambia la forma en que el cerebro procesa la realidad. Por eso una persona con depresión no puede simplemente animarse con fuerza de voluntad, porque no es una cuestión de actitud, es que el propio cerebro está funcionando de una forma diferente. Además, la depresión también afecta a la amígdala, esa parte del cerebro que procesa las emociones y las amenazas. En la depresión, la amígdala tiende a estar hiperactivada, lo que hace que el cerebro interprete la realidad de forma más negativa, más amenazante, más sin salida. No porque la realidad sea así, sino porque el cerebro la está procesando así. Pero hay más estructuras involucradas y una de ellas explica algo que mucha gente vive sin entender por qué le pasa.
El hipocampo, una zona del cerebro relacionada con la memoria y con la capacidad de generar nuevas neuronas, tiende a reducirse en personas que atraviesan depresiones largas o episodios de estrés muy prolongado. Esto está relacionado con niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, que cuando se mantiene alta durante mucho tiempo, dificulta que esta zona del cerebro se regenere con normalidad. Y eso explica algo muy concreto: por qué las personas con depresión suelen tener dificultades reales de memoria y concentración. No es que no se estén esforzando, es que literalmente la zona del cerebro encargada de esas funciones está funcionando con menos recursos de los habituales. También se ha observado menor actividad en la corteza prefrontal, la región encargada de la planificación, la toma de decisiones y la regulación de las emociones. Por eso una persona con depresión puede sentir que hasta las decisiones más pequeñas, qué comer, qué ponerse, si responder un mensaje, se vuelven agotadoras. No es indecisión como rasgo de personalidad, es una región del cerebro trabajando con menos energía disponible. La depresión no tiene una sola causa, es el resultado de una combinación de factores. Hay factores biológicos, la genética juega un papel. Hay personas que tienen una predisposición mayor a desarrollar depresión debido a su biología. Pero la genética por sí sola no lo explica todo. Aquí entra un concepto que ayuda a entender mejor esa combinación: la interacción entre genes y ambiente. Tener una predisposición genética no significa que la depresión vaya a aparecer sí o sí. Significa que ante determinadas circunstancias de vida, esa persona tiene más probabilidades de desarrollarla que alguien sin esa predisposición. Es la combinación de la vulnerabilidad de base con el contexto lo que determina el resultado. Hay factores psicológicos, por ejemplo, las experiencias tempranas, las creencias sobre uno mismo, los patrones de pensamiento negativos, los esquemas aprendidos en la infancia. Todo esto pueden hacer a una persona más vulnerable. Y hay factores ambientales, por supuesto, situaciones de pérdida, de estrés prolongado, de soledad, de falta de apoyo social o de circunstancias de vida muy difíciles. Todo esto puede desencadenar o agravar una depresión. Y aquí conviene detenerse en un dato muy importante, que viene directamente de la Organización Mundial de la Salud. Y dice que la depresión por sí sola genera más discapacidad en el mundo que cualquier otra condición de salud, más que muchas enfermedades físicas que solemos considerar más serias. Esto no es un dato menor. Es una forma de dimensionar que no se trata de un estado de ánimo pasajero, sino de una de las condiciones con mayor impacto real en la vida de las personas a nivel global. Lo importante es entender que nadie elige tener depresión. No es consecuencia de ser débil, no es consecuencia de no esforzarse lo suficiente. Es el resultado de una combinación de factores que en un momento determinado superan la capacidad de adaptación del sistema. Hay algo que agrava enormemente la depresión, y es el silencio, la vergüenza, el estigma. Vivimos en una cultura que valora la productividad, la positividad y la fortaleza. Y en esa cultura, admitir que no puedes, que te sientes vacío, que no encuentras sentido, puede sentirse como un fracaso. Por eso muchas personas con depresión siguen funcionando hacia afuera mientras por dentro se están hundiendo. Trabajando, sonriendo, respondiendo mensajes, porque mostrar lo que sienten les parece demasiado, o porque sienten que nadie lo entendería. A esto también se le ha empezado a llamar de forma coloquial depresión sonriente. No es un diagnóstico oficial, pero describe con mucha precisión lo que viven muchas personas. Una sonrisa hacia afuera que no tiene nada que ver con lo que está pasando por dentro. Y eso hace que la depresión se prolongue, que se agrave, que se vuelva más difícil de tratar. Porque la depresión no es algo que se supera en silencio. Necesita ser vista, necesita ser nombrada y en la mayoría de los casos necesita acompañamiento profesional. La depresión tiene tratamiento y eso es algo muy importante que decir en voz alta. No es una condena de por vida. No es algo con lo que haya que aprender a vivir sin más. Es algo que con el apoyo adecuado puede mejorar. En muchos casos de forma muy significativa. La psicoterapia es una de las herramientas más efectivas, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que trabaja directamente con los patrones de pensamiento que mantienen y agravan la depresión.
En algunos casos, la medicación también forma parte del tratamiento, no como una solución única ni permanente, sino como una herramienta que ayuda al cerebro a recuperar su equilibrio mientras se trabaja en los otros aspectos. Y aquí es importante hacer una distinción que a veces pasa por alto. El acompañamiento profesional en salud mental no es un lujo ni un último recurso. Un psicólogo puede ayudar a trabajar los patrones de pensamiento y las herramientas emocionales, mientras que un psiquiatra puede evaluar si además hace falta apoyo farmacológico. Y en muchos casos, ambos roles trabajan de forma conjunta. Buscar ese acompañamiento no es una señal de que algo está muy mal. Es sencillamente la vía más efectiva y respaldada para atravesar un proceso como este. De la misma forma en que acudiríamos a un especialista ante cualquier otra condición de salud que afecta seriamente nuestro funcionamiento diario. Y hay algo más que no siempre se menciona, pero que tiene mucho peso, y es el entorno. Tener personas cercanas que entiendan, que no juzguen, que estén presentes sin exigir que uno esté bien, todo eso puede marcar una diferencia enorme. No se trata de tener respuestas, se trata de no dejar que alguien lo lleve solo. Si está pasando por una depresión o si sospechas que podrías estarlo, lo más importante que puedes hacer es buscar ayuda profesional. No mañana, no cuando estés peor, ahora. No porque seas débil, sino porque lo que estás cargando es demasiado peso para cargarlo solo. Y porque existe ayuda especializada capacitada exactamente para esto. Y si tienes a alguien cercano que está pasando por esto, lo más valioso que puedes ofrecerle no es un consejo ni una solución, es presencia, es escucha, es acompañarlo a buscar ese apoyo profesional si todavía no lo ha hecho. La depresión no define a quien la tiene, define lo que está atravesando, y las cosas que se atraviesan, con el apoyo adecuado, se pueden solucionar. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona la mente humana, suscríbete al canal y deja tu like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Y ahora quiero despedirme con una pregunta. ¿Crees que en nuestra sociedad hablamos suficiente sobre la depresión o sigue siendo un tema del cual cuesta mucho hablar? Estaré encantada de leerte en comentarios.